Acompáñame y veamos juntos la historia de la Unión Soviética. Vamos a recorrer desde sus antecedentes en la fundación de la primera internacional obrera de Marx y Engels, la Comuna de París, los movimientos revolucionarios del siglo XIX, su consolidación y su declive. Desde el año de 1848 se auguraban vientos de cambio en toda Europa. A lo largo de las décadas de 1830 y 1840 se gestaron diversas organizaciones obreras y ya circulaban varias consignas del socialismo utópico francés de mediados del siglo XIX y los primeros desarrollos teóricos de Marx y Engels. Estos dos personajes vieron la necesidad de organizar todo el descontento y la rabia popular en un partido con presencia internacional que permitiese asimilar las necesidades concretas de cada región y anticipar el desarrollo de las fuerzas productivas en cada latitud geográfica. En 1864, Marx y Engels fundaron la Asociación Internacional de los Trabajadores. En el año de 1871 se vivió la primera gran experiencia revolucionaria de los trabajadores, la Comuna de París. En 1870 se había librado la guerra franco-prusiana, en la que los germanos salieron victoriosos. Napoleón III cayó prisionero y la paz firmada en Versalles finiquitó al Imperio francés e inició la unificación alemana bajo el mandato del Kaiser Guillermo. Mientras tanto, en París, los obreros y los pequeños burgueses, junto con el beneplácito solidario de la Guardia Nacional, fundaron un gobierno amparado bajo las consignas de la abolición de la propiedad privada. Los curas, la burguesía, los especuladores y la antigua aristocracia huyeron todos a Versalles, mientras que los parisenses ocupaban las fábricas y herramientas dejadas atrás por sus patrones y además dirimían si debían atacar directamente a Versalles. Finalmente, la Comuna de París fue aniquilada tras solo 71 días de existencia. Tras la caída de la Comuna de París, en 1876 dejó de existir la primera internacional obrera de Marx y Engels. Marx murió en 1883 y Engels en 1895. No obstante, sus desarrollos teóricos influyeron en los ulteriores progresos e intentos revolucionarios en Rusia. La situación rusa era muy desfavorable para las clases populares. Después de la abolición de la servidumbre, decretada por el zar Alejandro II en 1861, el campesinado vivía bajo la más funesta pobreza. Debían, de todas maneras, arrendar su fuerza de trabajo a los grandes terratenientes y pedir préstamos a usura a la nobleza. Los terratenientes obligaban a los campesinos a cultivar las tierras señoriales con los caballos y con los instrumentos de trabajo de los mismos campesinos. Muchos campesinos arruinados emigraron a los grandes centros urbanos que estaban vivenciando los primeros visos de la revolución industrial, un fenómeno que se dio tardíamente en el Imperio ruso. Las fuentes indican que para inicios del siglo XX ya había 2 millones de obreros citadinos en toda la extensión del territorio imperial. Aún así, el número es ínfimo para las más de 170 millones de personas que habitaban este territorio. En San Petersburgo y en Gorki había importantes fábricas de construcciones mecánicas. En Tula, en los Urales y en la cuenca del Don subsistían fábricas metalúrgicas. Y en las provincias de Moscú y Kostromá, fábricas textiles. A estos importantes conglomerados urbanos era donde acudían los campesinos arruinados. Asimismo, la construcción de vías férreas precisó de una considerable cantidad de mano de obra. Desde la inhóspita Siberia se empezó a trazar un megaproyecto ferroviario y muchos campesinos pobres también aprovecharon la oportunidad para conquistar porciones desoladas de tierra. Entre los obreros de las diversas actividades productivas, las jornadas laborales podrían extenderse hasta 17 o 18 horas diarias. Se obligaba a trabajar incluso en los días festivos y no había permisos por enfermedad ni vacaciones pagadas. Por el arduo y tenaz trabajo apenas y se pagaba unos céntimos. A las entradas de las fábricas
se agolpaban multitudes hambrientas de hombres, mujeres y niños, dispuestos a laborar por unas cuantas migajas que les brindaran un día más de vida. Los obreros habitaban en los barracones antihigiénicos al interior de las fábricas y una misma cama era ocupada por varias personas. Se acababa un turno, empezaba el otro, un obrero se levantaba y el otro llegaba a dormir un par de horas. Fue en las fábricas y en los talleres donde se cuajaron las condiciones necesarias para erigir los primeros sindicatos, muy a pesar de las políticas represivas del régimen zarista. En el campo, por otro lado, desde 1861 se formó un grupo llamado Los Populistas, quienes tenían como principal misión asesinar al zar. Lo lograron y en 1881 asesinaron a Alejandro II, pero su sucesor Alejandro III fue aún más severo, fue un cruel represor de los movimientos sociales. De hecho, el hermano mayor de Lenin, llamado Alejandro Ulianov, intentó asesinar al zar Alejandro III en 1887, pero tras su fracaso fue ejecutado. La Rusia de mediados del siglo XIX contaba con talentos literarios, musicales y filosóficos de gran envergadura. León Tolstoy había emprendido su carrera literaria desde la época en que participó en la Guerra de Crimea en 1853. En La Guerra y la Paz describió el escenario en el cual se desplegó la campaña napoleónica en Rusia desde el año de 1812. También escribía, en términos estéticos, sobre la vida de los terratenientes feudales que habitaban en su contexto. Tolstoy no era partidario de la revolución, pero con su escritura fustigaba con dureza la violencia de los oficiales zaristas. Contemporáneo a Tolstoy estaba el pintor ucraniano Ila Efimovich Riepin, hombre del pueblo, quien conocía de primera mano los sufrimientos de las clases bajas imperiales. Por esta misma época, Mussorgsky, Korsakov, Borodín y Tchaikovsky compusieron grandes obras musicales. Mussorgsky, autor de la ópera Boris Godunov, y Korsakov, autor de Sadko, utilizaron para sus obras varias composiciones de la música popular rusa. Ya para 1875 se formó la primera agrupación obrera, la Unión del Sur de Rusia, y su mecanismo de pelea más habitual era la huelga general. 3 años más tarde se consagró en San Petersburgo la Asociación de Obreros del Norte. A la cabeza tenían al carpintero Halturin y al obrero y cerrajero Obnorsky. El gobierno zarista aniquiló a estos dos grupos al poco tiempo de ser creados. En muchas y diversas ocasiones los obreros eran multados y se les arrebataba gran parte de su salario. Esto generó amplísimos descontentos que eran contestados con huelgas y por parte de los capitalistas con represión brutal. En la década de 1880 aparecieron las primeras congregaciones obreras de cuño marxista. Jorge Valentinovich Plejanov fue el primer promotor del marxismo en Rusia. Plejanov formó la organización Emancipación del Trabajo, que se hacía cargo de traducir al ruso las obras de Marx y Engels. Finalmente, en 1898, se formó el Partido Bolchevique a la cabeza de Lenin, quien ya había estado participando de mítines y reuniones para discutir tácticas y teoría revolucionaria, y había fundado el periódico Ikra. Desde el año de 1900 se intensificó la lucha obrera. En San Petersburgo, el 1 de mayo, día de celebración para toda la clase trabajadora, se pusieron en acción huelgas en la fábrica de Obuhov, en donde se presentó un pliego de reivindicaciones de tono eminentemente antizarista. Los obreros de Obuhov organizaron barricadas adentro y alrededor de la fábrica. Decenas murieron y 800 fueron apresados. En 1902, los obreros de Rostov, tanto de la industria ferroviaria, así como de otras actividades económicas, se unieron en una huelga dirigida por el Partido Socialdemócrata Ruso. La huelga de 30.000 seres humanos tenía como estandarte el derrocamiento del zar. Ni la policía ni el ejército pudieron contenerlos, pues hizo falta que llegasen los cosacos de ciudades vecinas para aplastar la rebelión.
Detrás de los obreros venían los campesinos. Entre la primavera y el verano de 1902, más de 300 aldeas aledañas al Volga destruían las fincas de los boyardos terratenientes y repartían el pan y los cereales entre los hambrientos. El ejército zarista apaleó esta reivindicación campesina. En 1903 se reunió en el extranjero el segundo congreso del Partido Socialdemócrata Ruso. Allá se aprobó un folio con las ideas de Lenin sobre la instauración definitiva de la dictadura del proletariado. Este primer programa tenía como prioridad la caída de la autocracia zarista, la implementación de un gobierno republicano y la instauración de una jornada laboral de 8 horas. Todo esto tenía como horizonte aniquilar cualquier resquicio de una época premoderna y feudal. Lenin y sus partidarios decían que después del derrocamiento del zar habría que propugnar por luchar contra los capitalistas y por la implementación del plan de gobierno socialista. Desde 1903, bajo la dirección del Partido Socialdemócrata Ruso, se concentraron varias huelgas y revueltas generales. El fracaso de la guerra contra Japón en 1905 aceleró el descontento popular contra el zar Nicolás II. Nicolás II tenía en su cabeza una Rusia de cuento de hadas, pero la realidad se enfrentó con un dominio prolijo de los japoneses sobre el ejército ruso, que era básicamente premoderno e incapaz de desenvolverse en el ámbito moderno de la guerra. Este desastre bélico asusó el odio de las masas populares por el zar. En 1905 se levantaron los obreros metalúrgicos de San Petersburgo. Los trabajadores querían jornadas laborales de 8 horas, descansos en los domingos, libertad de prensa y libertad de asociación. El cura ortodoxo Gapón se encargó de llevar a cabo manifestaciones pacíficas que fueron acribilladas por las fuerzas del zar. El 9 de enero, 40.000 obreros con sus esposas y sus hijos fueron acribillados en las inmediaciones del Palacio de Invierno. Una ola de indignación por la sangrienta infamia del zar se extendió por todo el territorio ruso. La dirección de los obreros en muchas ciudades pasó a manos de los bolcheviques. Para direccionar la campaña en contra del poder zarista, se eligieron diputados formando soviets. A la par de esto, los movimientos campesinos empezaron expropiaciones masivas y asesinatos de terratenientes. En muchos lugares de Rusia, los campesinos se apoderaron de las tierras, se negaron a pagar tributos, autogestionaban el territorio y no reconocían ninguna institución zarista. En 1905 la marea revolucionaria se había extendido hasta el mismo ejército. Los marineros del acorazado Potemkin se tomaron la embarcación y sometieron a corte marcial a sus superiores y los ejecutaron. Finalmente, el zar envió otros acorazados a reprimir la sublevación, pero los marineros se negaron a disparar en contra de sus colegas. Los miembros del Potemkin, ante la falta de víveres y de carbón, se anclaron en Rumania, en donde entregaron todas las armas a las autoridades de este país. El mes de octubre de 1905 vio levantarse a maestros, a estudiantes, operarios del telégrafo, trabajadores ferroviarios, médicos y profesionistas liberales. En casi cualquier lado en donde hubiese injerencia del partido bolchevique, se crearon destacamentos armados. Para poder parar toda esta agitación revolucionaria, el zar llamó a la Duma, que supuestamente sería integrada por personas del común para resolver juntos los asuntos del Estado. La revolución de 1905 fue pisoteada en todas las latitudes imperiales, pero desde la Comuna de París no se había vivenciado algo así. En 1906, el ministro zarista Stolypin promulgó un decreto para menguar a la fuerza cualquier célula revolucionaria. Bajo esta ley fueron ahorcados más de 2.000 personas y encarceladas más de 25.000. En 1906 se convocó a la Segunda Duma, en donde había representación obrera y campesina. Esto no le gustó al zar, por supuesto. Para la Tercera Duma, reunida ya en 1907, solo había popes, terratenientes, industriales locales, comerciantes y militares de alto rango.
Los capitalistas internacionales, encarnados en banqueros ingleses y franceses, en industriales ingleses y franceses y en comerciantes ingleses y franceses, compraban a bajos precios grandes extensiones de tierra para la extracción de metales pesados y de carbón. Además, concedían al gobierno zarista considerables préstamos para sus empresas. Hubo un matrimonio más o menos desequilibrado entre el zar, la burguesía local y los grandes capitales extranjeros. En 1907, el tercer congreso del Partido Socialdemócrata Ruso, timoneado por Lenin, llegó a la conclusión de que se precisaba instar a obreros y campesinos en comités para fortalecer la acción del partido. Stalin por esta época había conformado filiales del partido en la región de la Transcaucasia. En 1912 los bolcheviques se emanciparon del Partido Socialdemócrata Ruso y de los mencheviques, que eran percibidos como conciliadores y reformistas. En 1914 estalló la Gran Guerra, caracterizada por su afán de expansión imperialista. No había rincón en el mundo que no estuviese ocupado por algún gran estado. Alemania miraba con recelo a las colonias francesas e inglesas en África, anhelaba las posiciones rusas en Ucrania, Bielorrusia, Polonia y otros países bálticos. Rusia tendía a arrebatar las localidades del Imperio Otomano e Inglaterra deseaba anexionar a su imperio a Palestina y Mesopotamia, mientras que Francia procuraba por arrebatar a Alemania a Alsacia y Lorena. Por un lado, se posicionaron Alemania, el Imperio Otomano, Bulgaria y el Imperio Austrohúngaro, y por el otro, Rusia, Inglaterra, Francia, Japón y los Estados Unidos. Esta guerra entre bandos capitalistas costó a la humanidad 30 millones de vidas. La burguesía de las potencias industriales y financieras preparaba esta guerra de rapiña y saqueo a espaldas del pueblo. Asimismo, los partidos socialdemócratas asusaban a obreros y campesinos a librar las batallas de sus patrones y a matar a otros obreros y campesinos de otras nacionalidades. Millones de rusos fueron enviados a una muerte segura. Fueron tratados como carne de cañón. Rusia no era sino el lavaperros de Inglaterra y de Francia. Mientras tanto, Lenin y los bolcheviques incitaban a los obreros a volver las armas en contra de sus opresores, no contra trabajadores de su propia clase social, por más que fuesen de otra nacionalidad. Entre 1914 y 1916, los obreros se alzaron en huelga gritando por el cese a la matanza. Los elementos bolcheviques se infiltraron en el ejército zarista para agravar el descontento entre los soldados rasos. Los soldados de todas las facciones fraternizaron entre diversas nacionalidades y querían ponerle fin a tal carnicería. Para 1917, el zar ya había abdicado. Los obreros insurrectos se habían aliado con los soldados descontentos, que pusieron listones rojos en sus rifles. En febrero de 1917 ya se había erigido un gobierno provisional con factores burgueses, pequeño burgueses, socialrevolucionarios mencheviques y algunos bolcheviques. Los burgueses y los mencheviques querían continuar la guerra contra Alemania. Los bolcheviques ganaron apoyo popular por sus disertaciones y promesas en contra de tal guerra. Los bolcheviques querían darle todo el poder a los soviets organizados de la clase trabajadora y campesina. Kerensky quería mediar entre los intereses de la burguesía y algunas reivindicaciones populares, pero sus políticas pro-guerra hicieron bastante impopulares entre las personas y los bolcheviques asusaron una imagen negativa de él y del gobierno provisional en general. En verano de 1917, el general Kornilov quería hacerse del poder con las facciones más reaccionarias del Ejército Blanco. Kornilov fue detenido y depuesto. El 25 de octubre de 1917, los bolcheviques avanzaron y derrotaron a los lugartenientes de la burguesía. Los campesinos expropiaron la tierra de los nobles y las nacionalidades bálticas exigían respeto. Stalin afirmaba: el 25 de octubre se inauguró el Congreso de los Soviets, al que el Comité Militar Revolucionario entregó el poder conquistado. A primera hora de la mañana del 26 de octubre,
tras el bombardeo del Palacio de Invierno y el cuartel general del Estado Mayor por parte de Aurora, y tras las escaramuzas entre tropas soviéticas y cadetes militares frente al Palacio de Invierno, el gobierno provisional capituló. El espíritu motor de la revolución de principio a fin fue el comité central del partido encabezado por Lenin. Vladimir Ilich vivía entonces escondido en Petrogrado, en el distrito de Vyborg. En la noche del 24 de octubre fue llamado al Smolny para hacerse cargo del movimiento. Los marineros de la flota báltica y la Guardia Roja del distrito de Vyborg desempeñaron un papel destacado en el levantamiento de octubre. Debido a su extraordinario coraje, el papel de la guarnición de Petrogrado se limitó principalmente a brindar apoyo moral y hasta cierto punto militar a los combatientes de vanguardia. Ya habiendo dicho esto, para el 25 de octubre, el poder había pasado a manos de los soviets de obreros y soldados. Se cesó la participación de Rusia en la Gran Guerra, se generaron las condiciones óptimas para que obreros y artesanos pudiesen administrar fábricas y talleres, y se expropiaron 150 millones de hectáreas. Llegaron de todas partes telegramas anunciando el paso hacia el poder de los soviets. Las nacionalidades bálticas, las de Asia Central, las de Siberia, Ucrania y Bielorrusia, acabaron con el dominio secular de burgueses y terratenientes. En 1918 se firmó el Tratado Brest-Litovsk, que da concesiones a los alemanes sobre tierras soviéticas con la finalidad de terminar la actividad bélica. No obstante, esta paz fue anulada por los obreros y campesinos que, organizados por Clement Efremovich Voroshilov, repelieron a los alemanes que estaban ejerciendo crueldad contra la población civil. Rusia, arruinada por la guerra, empezó su economía socialista con unas bases endebles. Se arrebataron a los capitalistas los bancos, las vías ferroviarias, los talleres y las fábricas. En 1918 las fábricas de los capitalistas pasaron a ser del Estado soviético. En 1918 fue ejecutado el zar junto con su familia, mientras diversos grupos interesados en el retorno de la autocracia se batían en contra de los bolcheviques. Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Japón comandaron esfuerzos por intentar detener la ya inminente revolución. El Ejército Rojo, respaldado por el gobierno bolchevique, derrotó al Ejército Blanco, que representaba un grupo de fuerzas débilmente aliadas, incluidos monárquicos, capitalistas y partidarios de otras formas de socialismo. La revolución en Alemania y el incipiente movimiento revolucionario en los países europeos crearon condiciones internacionales favorables para el poder soviético. El partido bolchevique incitó a los obreros y campesinos a una guerra por la patria, una guerra contra los invasores extranjeros y las guardias blancas burguesas y terratenientes. La República Soviética y su Ejército Rojo derrotaron uno tras otro a los títeres de la Entente: Kolchak, Yudenich, Deniklin, Krasnov y Wrangel. Expulsaron de Ucrania y Bielorrusia a otro títere de la Entente, Pulsitsky, y así derrotaron a las fuerzas de la intervención extranjera y los expulsaron del país soviético. Así, el primer ataque armado del capital internacional sobre la tierra del socialismo terminó en un completo fiasco. En el periodo de intervención, los partidos que habían sido aplastados por la revolución, socialrevolucionarios, mencheviques, anarquistas y nacionalistas, apoyaron a los generales de la Guardia Blanca y a los invasores, tramaron complots contrarrevolucionarios contra la República Soviética y recurrieron al terrorismo contra los soviéticos. Estos partidos, que habían gozado de cierta influencia entre la clase obrera antes de la Revolución de Octubre, se expusieron completamente ante las masas como partidos contrarrevolucionarios durante la Guerra Civil. El periodo de la Guerra Civil y la intervención fue testigo del colapso político de estos partidos y el triunfo final del Partido Comunista en la Rusia soviética. En un periodo conocido por la historiografía convencional como el Terror Rojo, la policía secreta bolchevique, conocida como Cheka, llevó a cabo una campaña de ejecuciones masivas contra los partidarios del régimen zarista y contra las clases altas de Rusia. La Cheka estaba comandada por Félix Dzerzhinsky. Mientras todo esto pasaba, se organizaron soviets en Alemania. Estos soviets estaban compuestos en su mayoría por socialdemócratas y socialrevolucionarios.
La insurrección, que comenzaba en diciembre de 1919 y fue aplastada de ipso facto por los guardias blancos, terminó de una vez y por todas con la esperanza de una revolución en Alemania, aunque sí habían triunfado algunos soviets como los de Baviera, que pronto fueron destruidos sin piedad. Fueron asesinados Luxemburgo y Karl Liebknecht. En 1919 triunfó la revolución proletaria en Hungría, se creó un ejército rojo húngaro, se expropiaron las fábricas y los campos. El 2 de marzo de 1919 se fundó la Segunda Internacional Obrera. Asistieron jóvenes de América del Norte, Asia y Europa Occidental. En 1920, Lenin y Stalin enviaron tropas al Asia Central, pues los obreros de esta región estaban peleando contra emires, el kanato y los sacerdotes mahometanos, que les ahogaban con tributos y con presión militar. Turkmenes y uzbeques implantaron el poder de la clase trabajadora este mismo año. Tras la Gran Guerra, la presión del Entente sobre la República Soviética y los avances contrarrevolucionarios, la economía estaba destrozada, las fábricas devastadas, los ferrocarriles aniquilados y el campo envenenado. En 1921, Lenin propuso que los campesinos que tanta ayuda habían prestado a la causa revolucionaria solo tuviesen que pagar un impuesto fijo en especie y disponer del resto de su producción para el comercio privado interno. Se permitió a industriales y comerciantes pequeños la formación de algunas pequeñas empresas. Empezó así el tránsito desde la iniciativa privada hacia la colectivización de la producción. A esto se le llamó la nueva política económica. El Comité Central se dio cuenta de que la tarea principal era revivir la industria, pero consideró que esto no se podría hacer sin contar con el apoyo de la clase obrera y sus sindicatos. Se consideró que los trabajadores podrían ser alistados en ese trabajo, mostrándoles que la ruptura económica era un enemigo del pueblo tan peligroso como lo había sido la intervención y el bloqueo, y que el partido y los sindicatos ciertamente podrían tener éxito en este trabajo si ejercían su influencia sobre la clase obrera, no por mandos militares como había sido el caso en el frente, donde los mandos eran realmente esenciales, sino por métodos de persuasión y por convencimiento. En 1921 empezó el plan de construcción de redes eléctricas por todo el territorio soviético. Un tratado de 1922 entre Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia, las modernas Georgia, Armenia y Azerbaiyán, formó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde 1922 hasta su muerte en 1953, Stalin condujo a la Unión Soviética de ser una nación agrícola atrasada a una potencia militar e industrial. En 1926 se vio la necesidad de empezar planes para la creación de la industria pesada. Era necesario construir un gran número de nuevas industrias que no habían existido en la Rusia zarista, nuevas plantas de maquinaria, máquinas, herramientas, automóviles, productos químicos y siderurgia, para organizar la producción de motores y equipos de potencia y aumentar la extracción de minerales y carbón. Esto fue esencial para la victoria del socialismo en la Unión Soviética. Era necesario crear una nueva industria de municiones, construir nuevas plantas para la producción de artillería, proyectiles, aviones, tanques y ametralladoras. Esto era esencial para la defensa de la Unión Soviética, rodeada como estaba por un mundo absolutamente abyecto. Era necesario construir fábricas de tractores y plantas para la producción de maquinaria agrícola moderna y dotar a la agricultura de estas máquinas para permitir que millones de pequeñas explotaciones campesinas individuales pasaran a la agricultura colectiva a gran escala. Esto fue fundamental para la victoria del socialismo en este campo agropecuario. Todo esto debía lograrse mediante la política de industrialización, porque eso era lo que significaba la industrialización socialista del país. Las naciones capitalistas no habían de prestar dinero a la Unión Soviética, el Estado había abolido las deudas anuales de los campesinos y no podrían contar con este dinero. Los estados capitalistas se valían de los recursos de sus colonias, cosa que era imposible para los soviéticos. Se tuvieron que racionalizar los procesos productivos, abaratar costos y predicar austeridad económica.
Esas estrictas medidas se tradujeron en la construcción de la hidroeléctrica del río Dnieper, las vías túrquica-siberiana de ferrocarril, la fábrica de tractores de Stalingrado, empresas de maquinaria pesada y hasta la industria automotriz. En 1929 empezó una gran crisis en el occidente capitalista. La industria no se había recuperado ni siquiera para 1937 y tan solo en los Estados Unidos existían 10 millones de desempleados. Las contradicciones generadas entre las potencias imperialistas, la burguesía local y el descontento de la clase trabajadora consolidaron las condiciones óptimas para la formación de coaliciones fascistas en todo el mundo. En 1935, los fascistas italianos empezaron operaciones militares en Etiopía, Somalia y Libia. Los alemanes empezaron a resquebrajar el Tratado de Versalles y ambas naciones agredieron a la España republicana desde 1936 en conjunción con los fascistas españoles. En 1937, los militaristas fascistas japoneses tomaron Beiping, invadieron China Central y ocuparon Shanghái. En 1934 la Unión Soviética ingresó a la Liga de Naciones. En 1935 firmó un acuerdo de ayuda mutua con Francia. En 1936 se firmó un acuerdo con la República Popular de Mongolia y en 1937 se firmaron acuerdos de no agresión con la República China. Stalin implementó una serie de planes quinquenales para estimular el crecimiento económico y la transformación de la Unión Soviética. El primer plan quinquenal se centró en la colectivización de la agricultura y la rápida industrialización. Los planes quinquenales posteriores se centraron en la producción de armamento y en el refuerzo militar, ya como se ha ido explicando. Entre 1928 y 1940, Stalin impuso la colectivización del sector agrícola. Los campesinos rurales se vieron obligados a unirse a las granjas colectivas. Los que poseían tierras o ganado fueron despojados de sus posesiones. Cientos de miles de granjeros de altos ingresos, llamados kulaks, fueron detenidos y ejecutados y sus propiedades confiscadas. La Unión Soviética en 1948 había ayudado a formalizar gobiernos de tendencia comunista en los países de Europa del Este que la Unión Soviética había liberado del control de los nazis durante la guerra. Los estadounidenses y los británicos temían la expansión del comunismo en Europa Occidental y en todo el mundo. En 1949, Estados Unidos, Canadá y sus aliados europeos formaron la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la famosa OTAN. En respuesta a la OTAN, la Unión Soviética en 1955 consolidó el poder entre los países del bloque del Este bajo una alianza rival llamada el Pacto de Varsovia. Los soviéticos iniciaron programas de cohetes y exploración espacial desde la década de 1930 como parte de la agenda de Stalin para construir una economía industrial avanzada. Muchos de los primeros proyectos estaban vinculados al ejército soviético y se mantuvieron en secreto, pero en la década de 1950 el espacio se convertiría en otro escenario dramático para la competencia entre las superpotencias mundiales en duelo. El 4 de octubre del 57, la Unión Soviética lanzó públicamente el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia, a la órbita terrestre baja. El éxito del Sputnik hizo que los estadounidenses temieran que Estados Unidos se estuviese quedando rezagado en tecnología frente a su rival de la Guerra Fría. La subsiguiente carrera espacial se calentó aún más en 1961, cuando el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en el espacio. Después de la muerte de Stalin en el 53, Nikita Khrushchev subió al poder. Se convirtió en secretario del Partido Comunista en el 53 y primer ministro en el 58. El mandato de Khrushchev abarcó los años más tensos de la Guerra Fría. Instigó la crisis de los misiles cubanos en 1962, al instalar armas nucleares a solo 90 millas de la costa de Florida en Cuba. Después empezó a agarrar protagonismo un político del Partido Comunista que ya venía arraigándose desde hace mucho tiempo, Mikhail Gorbachev. Este llegó al poder en 1985, heredó una economía estancada y un sistema político en ruinas. Introdujo dos conjuntos de políticas que esperaba que reformarían
al sistema y ayudarían a la Unión Soviética a convertirse en una nación más próspera y productiva. Estas políticas se llamaron Glasnost y la Perestroika. La Perestroika fue el plan de reestructuración económica de Gorbachov. Bajo la Perestroika, la Unión Soviética comenzó a moverse hacia un sistema híbrido comunista capitalista, muy parecido a la China moderna. El Comité de Formulación de Políticas del Partido Comunista, llamado Politburó, seguiría controlando la dirección de la economía. Sin embargo, el gobierno permitiría que las fuerzas del mercado dictaminaran algunas decisiones de producción y desarrollo. La Unión Soviética también enfrentó ataques extranjeros a la economía. En la década de 1980, Estados Unidos, bajo la presidencia de Ronald Reagan, aisló la economía soviética del resto del mundo y ayudó a llevar los precios del petróleo a sus niveles más bajos en décadas. Cuando los ingresos por petróleo y gas de la Unión Soviética cayeron drásticamente, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas comenzó a perder su control sobre Europa del Este. Mientras tanto, las reformas de Gorbachov tardaron en dar frutos e hicieron más en acelerar el colapso de la Unión Soviética que en ayudarla. Una relajación de los controles sobre el pueblo soviético envalentonó los movimientos independentistas de carácter nacionalista en toda Europa del Este, claramente también timoneados por las potencias imperialistas de Occidente. Un golpe fallido de los partidarios de la línea dura del Partido Comunista en agosto de 1991 selló el destino de la Unión Soviética al disminuir el poder de Gorbachov e impulsar a las fuerzas reaccionarias encabezadas por Boris Yeltsin al frente de la política rusa. El 25 de diciembre, Gorbachov renunció como líder de la Unión Soviética. La Unión Soviética dejó de existir el 31 de diciembre del 91. Espero que si te ha gustado el contenido te suscribas y nos veremos en una próxima ocasión.